una palabra conocida. Pero es una palabra poderosa, porque es escrita por nuestro Señor. Cuando lo tienen, me dan un poderoso amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo y Divino Espíritu. El versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Amadísimo Señor Jesús, Padre Celestial, en esta hora, Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre de la gloria, que tú, Señor Padre, causes el efecto en tu palabra en la vida de cada uno de mis hermanos, para el cual tú la has enviado, Padre de la gloria. Bendice, Señor, la vida de cada uno de ellos, Señor Padre, y pon las palabras adecuadas en mis labios para poder transmitir lo que tú me has dado el día de hoy, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El día de hoy, hermanos, yo quiero hablar acerca de que somos portadores de bendición, de que muchas veces nosotros ignoramos lo que el Señor ha puesto dentro de nosotros. Muchas veces nosotros vivimos una vida, empezamos a caminar, a vivir en base a nuestros deseos, en base a lo que nosotros creemos que es lo correcto, y sin darnos cuenta, el pasar o el caminar de nosotros nos va llevando o nos va alejando de Dios, nos va alejando de los propósitos de Dios para nosotros. Pero gloria al Señor, porque el Señor tiene cuidado de nosotros, porque el Señor en el momento indicado, Él va a traer la palabra o va a traer el encuentro que necesitamos para generar una transformación en nuestra vida. Aquí la historia de Samuel, que es muy conocida, la estamos viendo los días miércoles en las clases que estamos dando. La Biblia nos enseña que el pueblo de Israel venía de una anarquía total. Eso lo hemos visto otras veces. Era un pueblo que vivía en una anarquía, era un pueblo que se había olvidado del Dios de sus padres. Era un pueblo que, aunque fue llamado por Dios, fue escogido por Dios, era un pueblo que estaba ajeno a la voluntad de Dios. Desde el punto más alto o más importante, que era el sacerdocio, en este caso el sacerdote Elí y sus hijos Ofni y Fines, estaban con su mirada totalmente desviada de los asuntos para los cuales ellos habían sido llamados. Y vemos entonces, hermanos, que el Señor, actuando en misericordia, dice la palabra que antes que la lámpara se apagara, antes de que ocurriera algo trágico, donde ya no iba a haber luz. ¿Quién es la luz del mundo? Jesús. Porque vamos a traerlo a colación a este tiempo también. Aunque aquí te está hablando de algo literal que estaba aconteciendo, una lámpara que se encendía y se apagaba, debemos entenderlo en la forma espiritual y entender para qué hemos sido llamados nosotros. Y fuimos llamados para hacer luz en este mundo lleno de tinieblas. En antes conversaba con un hermano y el hermano me decía que estaba viendo un video donde en diferentes países del mundo ya se acepta el adulterio. Se ve como algo normal. Vemos el tema del tema de género, no recuerdo bien el nombre, pero vemos cómo se está incluyendo hasta en las cómicas de los niños, porque quieren hacerlo ver normal. Tú ves que las cómicas hoy en día están llenas de arcoíris. ¿Por qué
es la bandera LGBT. Y es una forma de hacer o de ir trabajando en la mente y en el corazón de los niños, haciéndole ver que esto es normal. Porque para el mundo es normal. Porque el mundo no tiene a Cristo. El mundo no tiene el manual que tenemos los que aceptamos a Cristo. ¿Cuál es el manual de vida? La palabra del Señor. Y cuando nosotros leemos la palabra nos damos cuenta cuál es el comportamiento correcto de un verdadero creyente, de un verdadero hijo de Dios. No como hoy en día dicen, es que yo creo en Dios. Es que yo también creo en Dios. Y Dios es Dios de amor. Y Dios es Dios de amor, hermanos. Pero transforman las cosas a su manera para justificar lo que están haciendo. Y Dios ama al ser humano porque entregó a su Hijo para que muriera por el homosexual, por el mentiroso, por el adúltero, por el fornicario. Porque cuando nosotros vemos el pecado, lo vemos desde nuestra posición y decimos, bueno, la homosexualidad, porque yo no la practico. Pero la mentira es un pecado también. Y esa la practicamos muchas veces. Pero no nos gusta mencionarla porque esa nos afecta directamente a nosotros. Pero al final, nosotros tenemos que confrontar el pecado, mirándonos a nosotros mismos y resistiendo a él. La palabra dice que tenemos que resistir al diablo y él huirá de nosotros. Y en este momento, el profeta Samuel no conocía, dice la palabra, no conocía a Jehová. Pero este profeta ministraba a Jehová en presencia de Elí, dice capítulo antes. ¿Quién era Elí? ¿Quién era Elí, hermanos? Un sacerdote. Y era el que estaba encargado del tabernáculo. La Biblia hace referencia a templo, pero recuerden que todavía no había sido construido. Era un tabernáculo. Y él estaba encargado de ese lugar. Era el que ofrecía el sacrificio y sus hijos con él. Pero sus hijos estaban haciendo lo malo delante de Dios. Dice que tomaban la gordura del animal para ellos. Y pecaban una y otra vez contra Dios. Y Elí no los estorbaba. Y Elí no hacía nada. Porque prefería quedar bien con sus hijos que estar bien con Dios. Y dice que en ese momento que está pasando todo esto, todas estas calamidades, había una mujer de nombre Ana, que esta mujer no podía tener hijos. ¿Por qué no podía tener hijos? Dice la Biblia que el Señor no la había permitido concebir hijo. Aquí estaba Dios en medio de eso. Hay veces que nosotros pensamos que lo que acontece en nuestra vida siempre es obra de Satanás. Y a veces le damos más poder a Satanás del que tiene. Yo le creo a un Dios que tiene la ordenanza y el cuidado de mi vida. Y que Satanás no tiene ni parte ni suerte conmigo. Que él a mí no me puede tocar si Dios no se lo permite. Y yo no le doy lugar a él en nada de lo que le pase ni a mi vida ni a la de mi familia. Porque yo entiendo que todo lo que me pase a mí es porque Dios lo permitió. Y si Él lo permitió es porque Él sabe qué va a hacer conmigo. Y me está enseñando algo. Esta mujer no podía tener hijos porque Dios no se lo había permitido. Pero esta mujer
cruzado, sino que dice que esta mujer se fue, se inclinó ante Dios, lloró a Dios, se humilló delante de Dios para clamar por un hijo. Hermano, hay veces que usted puede orar, que usted puede ayudar, pero usted necesita humillarse delante de Dios. Porque la humillación delante de Dios va a estremecer los cielos. Muchas veces nosotros estamos orando y le decimos: Señor, yo quiero esto, Señor, yo quiero esto, y quiero, y tienes que dármelo. Y pareciera que le estuviéramos dando órdenes a Dios, y no podemos ordenar a Dios. No podemos decirle: Señor, yo lo necesito. Tu palabra dice que todo lo que pidiéramos al Padre en tu nombre, tú nos lo darías. Y yo quiero un carro nuevo. No es así, hermanos. Lo que nosotros le pedimos a Dios, Él nos lo dará en base a su voluntad. A su voluntad, hermano, que es la que siempre prevalece, no en base a nuestros deseos. ¿Por qué? Porque muchas veces tendemos a creer que podemos torcer el brazo de Dios. Y tenemos que tener cuidado cómo clamamos a Dios. Debemos entender que Él es nuestro Padre, sí, pero Él es nuestro Dios. Y que nosotros, cada vez que vamos ante Él, tenemos que saber cómo vamos, tenemos que saber de qué manera lo vamos a hacer, entendiendo su soberanía, entendiendo su poder. Ustedes no han notado, los que tienen hijos, que sus hijos cuando quieren algo, a mí me pasa, hermano, me dicen: papi, ¿cómo está? Y tenía como un mes que no me llamaba. Yo sé, hermano. ¿Por qué lo hacen? Porque algo quiere. Yo digo: ajá, dime, ¿qué quieres? Pero ¿cómo decirle que no es mi hija? Ahora, yo le doy hasta donde yo sé que debo dar. Porque si me pide un Ferrari y no sabe manejar, ¿cómo se lo voy a dar? Y eso mismo hace Dios con nosotros. Padre, yo quiero esto. Dice el Señor: si te lo doy te pierdes. No te lo puedo dar, hijo mío. No te lo puedo explicar, no lo vas a entender. Pero volviendo a la palabra, vemos que esta mujer se humilla delante de Dios. Y cuando ella se humilla, dice que el sumo sacerdote no pudo entender lo que estaba pasando, sino que dijo: esta está ebria. Esta mujer está borracha. Porque quizás la costumbre de ese tiempo es que, como había una anarquía tan grande, ya no acostumbraba a nadie a ir humillándose, sino que se acostumbraba más a ir ebrios. Y eso fue lo que el sumo sacerdote pensó que estaba pasando. Pero era una mujer agobiada, era una mujer que tenía una tristeza muy grande. Y esa tristeza el Señor la permitió para provocar en ella que ella tomara una decisión. Y esa decisión que ella tomó en ese momento fue decirle al Señor: Señor, si tú me dieses eso que tanto anhelo, yo lo entregaré a ti. Vivirá para ti, te servirá a ti. Y Dios es lo que está esperando de nosotros. Que cuando nosotros le pidamos a Él, no sea para nuestro propio beneficio, sino para que el nombre de Él sea glorificado. Amén. Sino para que su nombre sea bendito. Y esta mujer empezó
estará sirviéndote de día y de noche. Dice que el Señor le escucha. En estos días estuvimos celebrando el Día de las Madres aquí en la iglesia. Y es tremendo ver a todas estas mujeres guerreras de Dios. Para nosotros, los caballeros, los jóvenes, fue un gran privilegio servirles a estas mujeres que siempre han servido a cada uno de nosotros. Es un privilegio servir. El servicio, hermanos, ayer hablábamos de que el servicio es para lo que Dios nos ha llamado. Nosotros nacimos con un chip puesto dentro de nosotros, y ese chip es el de servir. Jesús decía que no podemos servir a dos señores. Quiere decir que cuando usted no sirve a Dios, quizás sin darse cuenta, sirve a Satanás, pero está sirviendo. Y debemos servir a Dios. Debemos buscar al Señor en todo tiempo. Que el servicio de nosotros permanentemente sea para agradarle a Él. Y vemos entonces, hermanos, que cuando esta mujer desata lo que había dentro de ella, dice que el Señor escuchó y el Señor le concedió a esta mujer lo que tanto anhelaba. Y así se dio, nació este jovencito llamado Samuel. Y dice que en cuanto ella lo destetó, lo llevó, aquí dice al templo, al tabernáculo, lo llevó y lo dejó ahí. Y le dijo Elí: yo soy esa sierva que estaba angustiada, aquí está por lo que yo clamaba. Y esta mujer, hermano, se despoja de lo que tanto había pedido, de lo que tanto amaba, del deseo que había en su corazón, y se lo entrega a Jehová. Hermanos, tenemos una obligación cada uno de nosotros, y es entregar lo que más amamos a Jehová. Es la única manera de demostrarle a Jehová que lo amamos más a Él que cualquier cosa que podamos tener, incluyendo nuestros hijos. El que tiene hijos, hermano, no hay nada más que ame que a ellos, pero usted está obligado a amar más a Dios. La palabra dice que el que no aborrece a su madre y a su padre, a sus hijos, no merece ser un servidor de Cristo. Cristo está por encima de todo. Y esta mujer decide entregar a este niño porque era un niño que traía algo dentro de él. Dios por medio de él iba a generar un cambio. Y dice la palabra que este niño era acepto ante la gente y ante Elí. Era un buen muchacho. Era un muchacho que servía. Era un muchacho que estaba disponible las 24 horas del día. Porque el servicio de nosotros, hermanos, va a generar cumplimiento a la promesa que Dios tiene en nosotros. Dios no puede utilizar una persona que no sirve, que no presta su servicio a Él, que solamente utiliza el tiempo que le sobra para Dios. No podemos dar sacrificio a Jehová que no nos cueste. Tenemos que dar todo lo que tenemos. Si resulta que venir a la iglesia usted le genera incomodidad, venga, porque lo está haciendo bien. Si usted tiene que dejar muchas veces temas puntuales, importantes, para agradar a Dios, hágalo. Sabemos, hermanos, que también tenemos compromisos en este mundo, como el trabajo. No podemos muchas veces faltar al trabajo, pero
hay veces que sí podemos y lo ponemos como una excusa para no venir al templo. Pero cuando nosotros tenemos la oportunidad de decidir, tenemos que escoger siempre su presencia, porque la presencia de Él está por encima de todo. Este muchacho servía ¿dónde? En el tabernáculo. Dice que donde estaba el arca de Dios, donde estaba la presencia de Dios. En Éxodo capítulo 33 dice la palabra que el Señor le dice a Moisés: les voy a entregar la tierra que les prometí, ese pueblo que tú sacaste de Egipto. Guíalo, pero enviaré un ángel con ustedes. Yo no voy a ir con ustedes, les voy a dar la tierra que les prometí a sus antepasados, pero yo no voy a ir con ustedes porque son un pueblo de dura servir. Y dice que el pueblo se entristeció. El pueblo se entristeció, hermano, iba a recibir lo que tanto había pedido, por lo que había clamado por 430 años. Al fin lo iba a recibir, pero se entristecieron. Si hoy en día yo les digo que el Señor va a mandar un ángel con ustedes, quizás muchos se alegrarán. Un ángel. Pero cuando te vuelves adicto a la presencia de Dios, tú no quieres un ángel, tú quieres su presencia. Y Moisés le dice al Señor: si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. La tierra prometida era buena, pero mejor es tu presencia. Y en esa misma presencia estaba Samuel, pero no lo entendía. Y nosotros venimos a la iglesia y nosotros leemos la palabra y nosotros estamos sirviéndole al Señor, pero la pregunta es: ¿hemos conocido a Dios? Porque dice la palabra que aunque él ministraba a Jehová o servía a Jehová en presencia de él, no conocía a Jehová. Y el Señor quiere que le sirvamos, el Señor quiere que estemos aquí en su casa, pero el Señor quiere que lo conozcamos a Él. Y para poder conocerlo a Él es necesario humillarnos en su presencia. Es poder entender, o es cuando escuchamos su voz, que se abran nuestros oídos espirituales para poder entender cuando es Él el que está hablando a nuestra vida. Es poder saber cuando Él nos está mandando a hacer algo, que no vivamos nuestra vida pensando de que estamos haciendo las cosas bien porque mi mente dice que está bien, sino porque estoy cumpliendo la voluntad de Él. El apóstol Pablo, la Biblia nos enseña en el libro de los Hechos que él se movía guiado por el Espíritu. Era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que donde iba predicaba la palabra, pero independientemente a eso, él se movía hacia el Espíritu, lo mandaba a moverse. Porque cuando tú estás seguro que es el Espíritu el que te mueve, tú vas con una garantía. Y es que tú tienes una victoria segura. Cuando este hombre llega a Atenas, se encuentra con un grupo de personas frente a él que les encantaba hablar de cosas nuevas, pero no tenían nada del Dios verdadero. Y cuando él se para frente a ellos y les empieza a exponer la palabra, muchos no les gustó lo que les decía. Y podremos decir: pero ¿para qué fue para allá? Si al final hasta le dijeron: hablamos después de esto. Pareciera que no causó un efecto, pero sí lo hizo. Pero sí
Elí lo hizo, porque Dios no se equivoca, y él era un hombre guiado por el Espíritu de Dios. Aquí vemos entonces, hermanos, que en un momento en que la lámpara estaba a punto de apagarse, el Señor llama por su nombre a este jovencito y le dice: Samuel. Y él se levantó y corrió y fue donde le dijo: dígame, Señor, yo no te he llamado. Porque Elí, aunque era el sumo sacerdote, sus oídos espirituales estaban cerrados. La Biblia no nos hace referencia a que el Señor le hablaba directamente a Elí. Nos muestra que un varón de Dios le profetizó, y ahora vemos que le habla a Samuel, pero no nos habla nada de Elí. Y pasó una vez, y pasó 2 veces, y pasó 3 veces, y Elí comprendió que era Jehová el que le hablaba a Samuel. Y en ese momento él le da una instrucción y le dice: si te vuelve a llamar, responde: habla Jehová, que tu siervo oye. Y en ese momento el Señor lo llama 2 veces y le dice: Samuel, Samuel. Y Samuel contestó: habla Jehová, que tu siervo oye. Habla Jehová, que tu siervo oye. El Señor quiere, hermanos, que nosotros entendamos y conozcamos su voz, que no confundamos la voz de Él con la voz del hombre. Y para poder entender eso, debemos generar, hermanos, una comunicación con Él. Samuel no lo conocía porque no había hablado con Él. No conocía su voz. Él conocía la voz de Elí, y aparentemente era parecida a la voz porque él corría donde Elí. Pero Dios quiere que nosotros podamos reconocer su voz, que cuando Él nos hable, nuestros oídos espirituales se abran y nosotros podamos entender quién es el que nos está llamando, qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Porque viene un tiempo, hermanos, en el que Dios necesita personas dispuestas para transformar a este mundo lleno de pecado, a un mundo, hermanos, lleno de anarquía, porque no estamos muy diferentes a lo que estaba aconteciendo en este tiempo. Hoy el mundo, hermanos, nos quiere disfrazar lo malo como si fuera bueno, y para eso Dios necesita personas conectadas con Él, y Él va a mostrar por medio de ellos quién es Él. Pero muchas veces el enemigo sabe más lo que usted porta que usted mismo. Dice la palabra en Génesis que Isaac llegó a un lugar en Gerar, en el capítulo 26, y dice que en ese lugar había una gran hambruna en ese tiempo. Isaac iba a recoger sus cosas para irse para Egipto, y el Señor le dice: un momento, no vas, para allá no vas, tú vas a ir donde yo te diga que vayas. Y el Señor lo envía a Gerar, y dice que estando en ese lugar, dice que empezó a multiplicarse en gran manera. Y dice que le dice que tienes que irte de aquí porque ya te has vuelto más fuerte que nosotros. Y dice que él empezó a abrir los pozos que había abierto Abraham. Y dice que cuando abría esos pozos que habían tapado, dice que el pozo empezó a echar agua. Y dice que vinieron ellos y dame el pozo, que eso es mío,
Porque el enemigo muchas veces nos va a querer quitar lo que el Señor nos ha dado. Pero gloria a Dios, porque no es el lugar. Es la presencia que porta usted y que porto yo. Porque dice que él se movió y dijo: ok, listo, quédate con ese, voy para el otro. Y abrió el otro y empezó a botar agua. Y dijeron: ese también es de nosotros. Está bien, quédate con ese. Y se fue a otro y cavó y brotó agua. Porque lo que nosotros portamos, hermanos, es bendición. Porque nosotros, donde nosotros vayamos, el Señor hará proveer, no solamente para nosotros, sino para los que están alrededor de nosotros. Porque lo que nosotros portamos es mayor a lo que el mundo puede ofrecer. Dice la palabra que brotaba agua viva. ¿Y quién es el portador del agua viva? Jesús. Dice que el que bebiere del agua que Él tiene no volverá a tener sed jamás, sino que de Él correrán ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva son lo que Dios quiere que nosotros reconozcamos que tenemos. Que nosotros entendamos que somos portadores de algo glorioso, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esos somos nosotros. Que el enemigo no entorpezca nuestro pensamiento y nuestra mirada. Que dejemos de mirar y decir: yo no puedo, yo no tengo la capacidad. Hermano, usted no la tiene. Yo no la tengo. Las hermanas no lo tienen. Hermano Glenn, todos los que estamos aquí no la tenemos. Lo que nosotros le damos a ustedes es lo que proviene del cielo. Porque nosotros solamente somos portadores de su misericordia y de su amor. Y si nosotros pudimos estar aquí predicando, usted lo puede hacer también y mejor. Pero Dios necesita que nos humillemos delante de Él, que le sirvamos, que estemos dentro donde está su presencia, que no nos cansemos. Porque Samuel, el primer día que estuvo ahí sirviendo, no pasó nada. Pasó un año y no pasó nada. Pasaron 5 años, no pasó nada. Pero él estaba sirviendo, no por lo que el Señor había puesto en él, porque él ni siquiera lo conocía. Él estaba sirviendo por agradecimiento. Y un día el Señor dijo: ese es mi agente de cambio. Con él voy a provocar que se estremezca Israel y que las cosas empiecen a cambiar. De la anarquía total que había, dice la palabra que el pueblo entendía de que Dios hablaba por medio de este joven. Por medio de esto, hermanos, aun cuando muchas veces ya ni siquiera se confiaba en la parte sacerdotal, ya la gente no creía tampoco en ellos, porque sabía que tomaban de la abundancia de lo que había cuando eso era ilegal. El pueblo de Israel conocía la ley. El pueblo lo seguía haciendo aún a sabiendas de que los hijos de Elí no estaban haciendo lo correcto. Pero cuando usted se vuelve un agente de cambio, Dios va a poner gracia en usted. Y los que ya no creían en la iglesia van a tener que creer, porque van a ver en usted algo diferente. Si nosotros estamos aquí, fue porque un día vimos algo diferente en nuestra pastora, porque vimos algo diferente en cada uno de los hermanos que asiste aquí. Hermanos, debemos ser diferentes. Que lo que está alrededor de nosotros no nos haga cambiar la esencia de lo que Dios ha puesto. Porque los hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban equivocados, estaban pecando. Ellos iban a tener su castigo. Samuel seguía sirviendo a Jehová, seguía buscando su presencia. Y cuando nosotros buscamos a Jehová sin mirar lo que está a nuestro alrededor, sino anhelando lo que es Él, sino
entonces el Señor nos usa. Y cuando nos usa, hermanos, es para generar transformación a una generación completa. Aquí hay muchos hermanos que han causado un cambio. Si yo me voy a los más ancianos, hoy en día muchos, o la gran mayoría de los jóvenes que servimos a Dios, fuimos impactados por una generación que quiso ser distinta, una generación que quiso ser diferente, una generación que no le importó caminar de casa en casa, una generación que dijo: no importa que nos critiquen, no importa que nos llamen la policía, no importa que hablen mal de nosotros, yo sé para qué lo estoy haciendo. Y hoy en día, hermana, usted puede ver el fruto de su esfuerzo. Yo quiero ser una generación de cambio, no solamente para mis hijas, sino para el que me conozca. Yo quiero ser diferente. Y Samuel fue diferente. Samuel fue un hombre que a medida que fue creciendo, la gente entendía que por medio de él había autoridad de parte de Dios. Cuando nosotros buscamos a Dios de la manera correcta, hermanos, sin ego, sin una sensación de superioridad, sino buscando siempre cómo humillarnos delante de Él, las cosas se hacen de manera distinta. Nosotros no estamos llamados aquí para sentirnos superior a nadie. En Filipenses capítulo 2 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es el ejemplo de nosotros a seguir, humillándonos a nosotros mismos, no sintiéndonos superior a nadie, sino entendiendo que la labor que estamos haciendo es para Él. Nada de lo que nosotros tenemos o portemos nos pertenece a nosotros, le pertenecen a Él. Somos servidores de Él, creados para agradarles a Él. No estamos aquí para agradarnos a nosotros mismos, para sentirnos superiores a los demás. Estamos aquí para servirle y agradarle al único Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios, tremendo.
esta palabra. Amén. Tremenda palabra. Porque todos, desde que conocemos a Cristo, tenemos el llamado de servir. Amén.